La historia de Roma está llena de emperadores, pero pocos despiertan tanto temor y fascinación como Calígula. No hablamos de simples excesos, sino de un hombre que transformó el placer en un arma política. ¿Qué ocurre cuando la intimidad deja de ser un acto humano y se convierte en espectáculo de dominación? Esa es la primera pregunta que este viaje nos invita a responder. Y créeme, no es un relato cómodo, es un espejo que nos obliga a mirar de frente la fragilidad del alma humana. El poder absoluto siempre ha tenido un precio. Los reyes, los faraones, los emperadores, todos buscaron la forma de demostrar que estaban por encima del resto. Algunos usaron la guerra, otros la religión, pero Calígula eligió un camino aún más inquietante: el sexo convertido en ritual, el deseo elevado a instrumento de control. Y es allí donde su figura trasciende la simple anécdota histórica. Lo que vas a escuchar en este video no es una crónica de morbo, es un estudio profundo de cómo el hombre puede usar lo más íntimo para someter. Porque detrás de cada orgía y cada rito se esconde una verdad más oscura, que el placer puede esclavizar más que el miedo. Y esa es una lección que sigue vigente hoy, aunque cambien los rostros y los escenarios. Prepárate, porque lo que descubrirás en estas horas no son relatos muertos del pasado, son advertencias vivas, ecos de una historia secreta que se repite en nuestras sociedades modernas con otros nombres, pero con la misma esencia. Calígula es solo el rostro antiguo de un patrón eterno. ¿Qué pasaría si el placer se convirtiera en un arma política? ¿Y si el hombre más poderoso del mundo usara la lujuria para gobernar? Estas no son preguntas lanzadas al aire. Son la llave que abre la puerta a una realidad que pocos se atreven a mirar. Porque cuando entendemos a Calígula, no solo vemos un emperador loco, vemos reflejado el riesgo que todos enfrentamos cuando dejamos que el deseo manipule nuestras decisiones. El sexo, en su esencia, es energía de vida, pero en manos de un tirano, esa energía se convierte en herramienta de destrucción. Los antiguos egipcios lo sabían, por eso rodeaban sus rituales de misterio y prohibiciones. Y Calígula, fascinado por esa espiritualidad, encontró en ella la excusa perfecta para justificar sus excesos. Lo sagrado se volvió perversión, lo íntimo se convirtió en espectáculo. En este video desnudaremos esa contradicción. Verás cómo lo prohibido se transformó en espectáculo público, cómo lo divino fue reducido a instrumento político y cómo Roma se convirtió en escenario de un experimento social perturbador. Y la pregunta es inevitable: ¿estamos tan lejos de eso en nuestro tiempo? Lo fascinante es que al comprender estas prácticas, no solo aprendemos historia, aprendemos a detectar patrones en nuestra vida cotidiana. ¿Quién usa tu confianza, tu fe o tu deseo para manipularte? ¿Quién se beneficia de tu silencio cuando deberías despertar? Ese es el verdadero beneficio de este viaje, ver más allá de la superficie. Los romanos siempre sintieron atracción por Egipto, sus templos, sus dioses, su magia envuelta en misterio. Pero lo que Calígula encontró allí fue más que exotismo, fue un arsenal espiritual que podía usar para consolidar su poder. Los rituales sexuales egipcios, diseñados para conectar con la fertilidad y la divinidad, se convirtieron en las bases de sus prácticas más oscuras. Imagina un emperador joven, obsesionado con ser adorado como un dios, descubriendo ceremonias donde el sexo era considerado un puente hacia lo divino. ¿Qué crees que haría con ese conocimiento? Exacto, lo trajo a Roma, lo transformó y lo convirtió en espectáculo de masas. Lo prohibido se hizo público, lo espiritual se volvió política. Y aquí surge otra verdad incómoda. La historia oficial apenas menciona estos detalles. ¿Por qué? Porque reconocer que la religión y el poder se han servido siempre de los mismos mecanismos, culpa, deseo, miedo,
es aceptar una verdad prohibida que desmorona muchos de los pilares que aún hoy sostenemos. Calígula es el punto de unión entre dos mundos, el Egipto de los misterios y la Roma de los excesos. Y lo que hizo con esos rituales no fue una simple copia, fue una perversión calculada. Esa es la semilla de este relato, la que iremos desentrañando paso a paso. Cuando hablamos de rituales sexuales, muchos piensan en morbo o escándalo, pero pocos entienden su verdadero trasfondo. En la antigüedad, estos actos no eran vistos como simples excesos, sino como caminos hacia la divinidad. Los egipcios creían que la unión física reproducía la creación del universo y que en ella habitaba la naturaleza divina. Calígula tomó ese símbolo y lo transformó en un arma de humillación. Lo que debía ser un acto de vida se convirtió en un acto de poder. Lo que los egipcios consideraban sagrado, él lo usó para someter. Y aquí está la paradoja que debemos entender. Cuando lo espiritual es manipulado, deja de ser luz para convertirse en sombra. Esa es la religión manipulada que se repite en distintas épocas. Piensa en tu vida cuántas veces una creencia, una emoción o un deseo ha sido usado en tu contra. A veces no es un emperador quien lo hace, sino un líder, una pareja, un sistema. Por eso, al estudiar a Calígula, no solo vemos historia antigua, vemos los mismos mecanismos que hoy siguen atrapando a millones. Este es el verdadero valor de lo que estás por escuchar. Descubrirás que lo prohibido no es simplemente oculto, sino funcional. Sirve a quienes saben usarlo. Y por eso este video no es entretenimiento, es un mapa para aprender a reconocer esas trampas en tu vida. Roma entera se convirtió en espectadora de un teatro macabro. Los senadores, las familias nobles, los guardias, todos estaban expuestos a la voluntad de un hombre que confundía sexo con poder. Cada banquete era una advertencia. Yo decido quién goza y quién sufre. Y esa dinámica no se basaba en leyes, sino en deseo. El pueblo escuchaba rumores, veía sombras de lo que ocurría en el palacio, y el miedo se extendía como un veneno. Porque cuando el placer se convierte en control, todos están en peligro. Nadie es intocable, nadie está a salvo. Lo más inquietante es que este no es un episodio aislado. La historia está llena de líderes que usaron la misma estrategia, transformar lo íntimo en público, lo privado en espectáculo. Y el resultado siempre es el mismo, la destrucción de la confianza y la pérdida de la dignidad colectiva. Esa es la lección que Roma nos dejó. Y esa es la advertencia que este relato trae para ti. Porque lo que ocurrió en aquellos palacios, de alguna forma, sigue ocurriendo hoy, disfrazado de otras formas. Llegados a este punto, ya puedes sentir que esta no será una historia ligera. Hablaremos de secretos, de abusos, de misterios de la iglesia y de ritos que cruzaron fronteras entre lo divino y lo prohibido. Pero sobre todo, hablaremos de ti. Porque la historia de Calígula solo tiene sentido si la usas como espejo. ¿Alguna vez confundiste placer con libertad? ¿Alguna vez seguiste a alguien porque parecía fuerte, solo para descubrir que su poder era una máscara de vacío? Eso mismo hizo Roma con Calígula, y el precio fue la degradación de su propia esencia. Este video será un viaje de 2 horas donde unirás historia, filosofía y conciencia. Te llevará de los templos de Egipto a los palacios de Roma y de allí a tu propia vida. Porque el verdadero aprendizaje no está en conocer lo que pasó, sino en reconocer lo que sigue pasando. Así empieza este camino. Un camino que nos revelará cómo un emperador convirtió los rituales sexuales en armas de dominación y cómo esa verdad oculta aún late en nuestro presente. Prepárate. Lo que viene no te dejará indiferente. Egipto siempre ha sido tierra de misterio,
Sus templos, sus dioses, sus rituales estaban rodeados de un halo que fascinaba incluso a los más poderosos de Roma. Allí no existía la separación entre religión y vida cotidiana. Todo era sagrado, desde el río Nilo hasta el acto más íntimo. La sexualidad, lejos de ser un tabú, se entendía como reflejo de la naturaleza divina, una repetición humana de los actos de los dioses creadores. Los sacerdotes custodiaban ese conocimiento con celo. No cualquiera podía acceder a los rituales secretos. Eran reservados para faraones, sumos sacerdotes y los iniciados en los cultos de Isis y Osiris. Se decía que en esas ceremonias el placer humano se convertía en una puerta hacia lo eterno, un puente con el Dios interior. Y esa concepción del sexo como vía espiritual es la semilla de lo que más tarde Calígula corrompería en Roma. Pero antes de juzgar, es necesario comprender. Lo que para nosotros puede sonar a escándalo, para los egipcios era parte del orden natural del universo. El orgasmo no era pecado, era la repetición simbólica de la creación cósmica. Y los rituales eran la forma de mantener viva esa energía en el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Ese conocimiento, transmitido en papiros y mitos, sobrevivió miles de años. Y fue precisamente esa fuerza ancestral lo que atrajo a conquistadores, filósofos y emperadores. Entre ellos, Calígula, que encontró en Egipto no solo un espejo de poder, sino también una sabiduría prohibida que usaría para justificar sus excesos. El mito central de la espiritualidad egipcia es el de Osiris e Isis. Osiris, dios de la fertilidad y del más allá, fue asesinado y desmembrado por su hermano Set. Isis, su esposa y hermana, recogió cada parte de su cuerpo para devolverle la vida. Pero una parte faltaba, su órgano sexual. La diosa lo reconstruyó con magia y gracias a ese acto concibió a Horus. Este relato, que parece un mito poético, escondía un simbolismo profundo. El acto sexual era visto como un acto de resurrección, de restauración del orden cósmico. Y ese es el origen de muchos rituales sexuales egipcios, la unión como poder creador, como magia capaz de vencer a la muerte. Los faraones y sacerdotes repetían estas ceremonias en templos consagrados, no como entretenimiento, sino como forma de renovar la energía vital del reino. Se trataba de un pacto espiritual, el sexo como vía de unión entre lo humano y lo divino. Una experiencia que, en la visión egipcia, conectaba con la conciencia divina. Cuando Calígula conoció estas historias, vio en ellas algo más que religión, vio una herramienta. Allí donde los egipcios buscaban trascendencia, él vio la posibilidad de manipular cuerpos y mentes. Y esa distorsión marcaría el inicio de los rituales prohibidos en Roma. Otra figura central era Hathor, diosa del amor, la música, la fertilidad y el placer. Sus templos eran escenarios de rituales donde la danza, el vino y la sexualidad se mezclaban como ofrendas. Para los egipcios, el placer no era pecado, era un don divino. Celebrar la vida era una forma de honrar a los dioses. En algunas fiestas, los sacerdotes y sacerdotisas representaban la unión sagrada de los dioses a través de actos simbólicos que incluían elementos eróticos. No se trataba de orgías desenfrenadas, sino de ceremonias ritualizadas, donde cada gesto tenía un sentido espiritual. Era la forma de mantener vivo el vínculo con la espiritualidad sin religión, más allá de dogmas, como un camino de conexión directa con lo divino. Calígula, obsesionado con ser adorado como un dios, encontró en estos ritos un modelo atractivo. ¿Por qué limitarse a leyes y discursos cuando podía usar lo más íntimo para controlar? El placer se convertía en un lenguaje universal, y los rituales de Hathor le ofrecían el pretexto perfecto para disfrazar su lujuria de religiosidad. Así, lo que en Egipto era celebración de vida, en Roma
se transformó en espectáculo de humillación. Y en ese contraste entendemos cómo una misma raíz espiritual puede dar frutos de luz o de sombra, según las manos que la sostengan. Los templos egipcios no eran simples lugares de culto, eran centros de poder y conocimiento. Allí se enseñaban matemáticas, astronomía, medicina y, por supuesto, rituales religiosos. Dentro de sus muros, la sexualidad era parte de un saber reservado, custodiado por sacerdotes y sacerdotisas. El pueblo conocía las fiestas públicas, pero lo que ocurría en lo más sagrado estaba envuelto en secreto. En los templos de Karnak, Luxor o Dendera, algunos ritos se realizaban en cámaras ocultas, inaccesibles para la mayoría. Allí, los iniciados participaban en ceremonias donde el cuerpo era visto como un templo en sí mismo. El placer era entendido como un canal de energía, un puente hacia el Dios sin templos, esa fuerza invisible que todo lo sostiene. Este conocimiento nunca fue masivo, porque los egipcios sabían que podía ser usado para manipular. Solo los preparados espiritualmente podían acceder a él. Pero cuando Roma conquistó Egipto, parte de estos secretos se filtraron y en manos de gobernantes como Calígula, lo sagrado se convirtió en un recurso político. De esta manera, los templos pasaron de ser guardianes de la sabiduría a ser saqueados por la ambición, y lo que se transmitió no fue la esencia luminosa de sus enseñanzas, sino fragmentos distorsionados que podían justificar la lujuria disfrazada de religiosidad. A lo largo de los siglos, muchos textos que hablaban de rituales sexuales egipcios fueron destruidos o censurados. La llegada del cristianismo y más tarde del Islam borró gran parte de esos registros por considerarlos herejía. Lo poco que sabemos proviene de fragmentos de papiros, inscripciones en templos y relatos de cronistas griegos y romanos. En algunos papiros se describe cómo el faraón debía unirse a la diosa, representada por una sacerdotisa, para renovar el ciclo cósmico. Era un acto simbólico que aseguraba la fertilidad del Nilo y la prosperidad del reino. Este tipo de rituales eran considerados tan poderosos que solo los elegidos podían realizarlos. La pérdida de esos textos nos deja con más preguntas que respuestas. Pero ese vacío también abre espacio a la filosofía crítica. ¿Acaso fueron eliminados porque contenían una sabiduría incómoda? Una verdad oculta que mostraba cómo el poder siempre ha usado lo íntimo para gobernar. Calígula, con acceso a cronistas y sacerdotes que viajaban entre Roma y Egipto, pudo haber conocido algunos de estos secretos. Y lo que para los egipcios era un pacto sagrado, él lo convirtió en un espectáculo público que marcó para siempre la historia de Roma. Así llegamos al punto clave. Egipto como fuente, Roma como escenario. Calígula no inventó los rituales sexuales, los tomó de una tradición milenaria que buscaba unir lo humano con lo divino. Pero al llevarlos a Roma, les arrancó el alma espiritual y los vistió de exceso, miedo y control. Lo que en Egipto era una ceremonia privada y trascendente, en Roma se transformó en banquetes masivos, donde el placer se mezclaba con la humillación. Allí, la espiritualidad libre murió y nació la religión manipulada que servía solo al capricho del emperador. Este puente entre Egipto y Roma es fundamental para comprender el resto de la historia, porque no hablamos solo de un tirano descontrolado. Hablamos de un hombre que entendió el poder del deseo y lo usó como arma de dominación. Eso es lo que hace que su figura siga siendo perturbadora hasta hoy. Y así, mientras los templos de Egipto guardaban silencio, los palacios de Roma gritaban escándalo. El mismo conocimiento podía liberar o esclavizar, según quien lo usara. Esa es la lección eterna. La sabiduría no es peligrosa por sí misma. Peligrosa es la mano que la deforma. Y en Calígula
esa deformación alcanzó su punto máximo. Desde mucho antes de Calígula, Roma había sentido una atracción irresistible por Egipto. No se trataba solo de su riqueza material, sino de sus templos, sus misterios y su espiritualidad milenaria. Julio César había caído bajo el encanto de Cleopatra y Augusto convirtió a Egipto en joya del imperio. Para los romanos, aquel país era una tierra de secretos que rozaban lo divino. El joven Calígula, educado entre intrigas y lujos, creció escuchando historias de los rituales egipcios, relatos de dioses que vencían a la muerte, de sacerdotes que guardaban llaves prohibidas, de reyes adorados como encarnaciones de lo eterno. Todo esto encendía en él una obsesión: ser más que un emperador, ser un dios viviente. Esa fascinación no era casual. Roma buscaba en Egipto un espejo de grandeza, un modelo de poder absoluto. Y Calígula, con su mente marcada por traumas y ambiciones, encontró en esa espiritualidad lo que necesitaba: una justificación para sus deseos y un disfraz sagrado para sus excesos. Así, Egipto se convirtió en más que un territorio conquistado. Fue una fuente de símbolos, mitos y rituales que alimentarían la locura de un emperador. Y lo que en los templos era silencio reverente, en Roma se transformaría en espectáculo público. Calígula no quería ser recordado como un simple emperador. Su meta era trascender la condición humana. Por eso comenzó a proclamarse Dios, exigió templos en su honor y obligó a senadores y ciudadanos a adorarle como si fuera una deidad. La idea no era nueva. Los faraones egipcios habían sido venerados durante siglos como hijos de los dioses. En ese paralelismo encontró inspiración. Si los faraones usaban rituales sexuales para renovar el cosmos, ¿por qué no podía él hacer lo mismo en Roma? Lo que para Egipto era mito, para Calígula era excusa. Allí estaba la semilla de sus festines más perturbadores. Pero su obsesión no era solo política, era también psicológica. Un hombre marcado por la traición, la pérdida de su familia y la enfermedad, buscaba en la divinidad una salida a su fragilidad. El culto a sí mismo era, en el fondo, un intento desesperado de llenar un vacío. Ese vacío, alimentado por los símbolos egipcios, se convirtió en una vorágine. Y cuanto más lo adoraban, más necesitaba demostrar su poder. Así, los rituales sexuales prohibidos dejaron de ser mitos lejanos y se convirtieron en realidad romana. No fue Calígula quien descubrió solo los misterios de Egipto. A su alrededor había sacerdotes, cronistas y magos que viajaban entre Roma y Alejandría. Estos intermediarios le hablaban de Isis, de Osiris, de Hathor y de los rituales de fertilidad que unían el cuerpo con lo divino. Cada palabra alimentaba su fascinación. Alejandría, ciudad puente entre Oriente y Occidente, era un hervidero de saberes. Allí convivían filósofos griegos, sacerdotes egipcios y comerciantes romanos. En sus bibliotecas se guardaban papiros que describían prácticas ocultas, y en sus templos se celebraban ceremonias que Roma solo podía imaginar. Calígula tenía acceso a este mundo a través de embajadores, eruditos y esclavos que traían historias de lo prohibido. Y como todo tirano, no buscaba aprender para crecer, sino para manipular. Cada fragmento de sabiduría se transformaba en un instrumento para sus propios juegos. De este modo, los misterios que Egipto había protegido durante siglos terminaron llegando al palacio imperial. Y en ese traslado, perdieron su esencia espiritual y se convirtieron en una máscara para justificar la decadencia. Cuando los rituales egipcios llegaban a Roma a través de Calígula, ya no eran lo que habían sido. Lo que en Egipto era ceremonia privada, cargada de simbolismo, en Roma se convertía en espectáculo público.
El emperador mezclaba vino, música y cuerpos desnudos en banquetes que recordaban vagamente a los templos, pero que tenían un objetivo claro: demostrar su poder absoluto. El problema no estaba en los símbolos, sino en la deformación. Egipto veía el sexo como conexión con la vida. Roma lo convirtió en humillación. Allí donde antes había búsqueda espiritual, ahora había manipulación. Y esa diferencia marca la frontera entre la espiritualidad libre y la religión manipulada. Calígula sabía que los senadores y nobles odiaban estos excesos y justamente por eso los imponía. No se trataba de placer personal solamente, sino de un acto calculado para quebrar voluntades. Cada rito egipcio reinterpretado era un recordatorio de quién mandaba realmente en el imperio. Lo sagrado había sido vaciado de su esencia, y en su lugar quedaba una caricatura grotesca, un eco de lo divino convertido en burla. Roma no estaba viviendo Egipto, estaba presenciando la máscara distorsionada de sus secretos. Los que participaban de estos rituales no salían indemnes. Algunos lo hacían por miedo, otros por ambición, otros porque no tenían opción. Pero todos terminaban atrapados en un juego donde el deseo se mezclaba con el terror. ¿Cómo mirar a los ojos a tu esposa, a tu hija, a tu enemigo político después de haber sido expuesto en público por orden del emperador? Calígula entendía perfectamente este mecanismo. Al reducir a los demás a simples piezas de sus espectáculos, les robaba no solo la dignidad, sino también la fuerza interior. Era un ataque directo a la conciencia despierta de Roma. Si lograba controlar lo más íntimo, lo demás venía por añadidura. Este impacto iba más allá de lo personal. Se extendía a las instituciones. El Senado, humillado una y otra vez, perdía su prestigio. La nobleza, sometida, ya no era un contrapeso al poder. Y el pueblo, que escuchaba rumores, veía en el emperador no un líder, sino un ser intocable que jugaba con la vida y la fe de todos. El efecto psicológico fue devastador. Roma entera empezó a vivir bajo la sombra del deseo imperial. Y esa atmósfera fue la semilla de conspiraciones, traiciones y finalmente la caída. Así nació el mito oscuro de Calígula como emperador depravado. No fue solo un tirano, fue el hombre que trajo a Roma la versión más perversa de los secretos de Egipto. Su obsesión por lo oculto, mezclada con su vacío interior, dio lugar a un reinado marcado por la confusión entre placer y poder. De Egipto no importó el simbolismo de la resurrección, la conexión con la naturaleza, la fertilidad como don sagrado. Lo único que sobrevivió en Roma fue el barniz de misterio usado como excusa para justificar excesos. Y en ese proceso, lo sagrado murió y nació el espectáculo. Los cronistas posteriores no dejaron pasar estos detalles. Suetonio, Dion Casio y otros historiadores recogieron relatos que aún hoy resuenan con fuerza, porque más allá de exageraciones, algo quedó claro. Calígula no fue un emperador cualquiera, fue el rostro de la verdad oculta sobre lo que ocurre cuando lo divino se usa como máscara para la manipulación. Y aquí dejamos una puerta abierta. ¿Qué ocurrió en esos banquetes donde Roma se convirtió en escenario de rituales sexuales disfrazados de religión? Eso lo veremos en el próximo capítulo, donde entraremos de lleno en los rituales prohibidos adaptados a Roma. Cuando Calígula llevó a Roma lo que había aprendido de Egipto, no lo hizo con respeto, sino con ambición. Los ritos sagrados de Isis, Osiris y Hathor dejaron de ser actos de conexión espiritual y se transformaron en espectáculos al servicio de un solo hombre. Lo íntimo se hizo público, lo divino se volvió burla y lo prohibido se convirtió en arma de poder. Los banquetes imperiales eran el escenario perfecto: salones adornados con oro, mesas infinitas, vino que corría como ríos.
y en medio de todo, un emperador que jugaba a ser Dios. Lo que debía ser ceremonia se transformó en teatro, y los invitados, voluntarios o no, se convirtieron en actores de una obra macabra. El pueblo escuchaba rumores de lo que allí ocurría, y esos susurros se extendían por las calles de Roma como un veneno. No había certeza de hasta dónde llegaban los excesos, pero todos lo imaginaban. Y la imaginación, a menudo, es más poderosa que la realidad. De este modo, lo que Egipto había protegido durante siglos se degradó en cuestión de meses. El mito viajó, sí, pero deformado, y en esa deformación nació uno de los capítulos más oscuros de la historia de Roma. En los banquetes de Calígula, el sexo dejó de ser intimidad y se convirtió en espectáculo. Senadores y nobles eran obligados a desnudarse. Esposas de aristócratas eran tomadas públicamente y hasta miembros de su propia familia fueron expuestos en juegos de poder disfrazados de ritual. La humillación no era un accidente, era la esencia del espectáculo. Calígula entendía que el miedo controla, pero el deseo humilla, y esa combinación era aún más efectiva que la espada. Cada vez que forzaba a alguien a participar, enviaba un mensaje claro: yo decido tu dignidad, yo soy tu dueño. Esa era la verdadera liturgia del imperio. La diferencia con Egipto era abismal. Lo que allí era un pacto simbólico con la fertilidad y el cosmos, aquí se convertía en degradación humana. El mismo acto podía ser sagrado o perverso, según la intención. Y Calígula solo tenía una intención: someter. El Senado lo odiaba, el pueblo lo temía, pero nadie podía detenerlo, porque mientras controlara el deseo, controlaba la voluntad. Y esa era la paradoja de Roma. El imperio más poderoso del mundo estaba a merced de un hombre que confundió el placer con la divinidad. Los relatos hablan de banquetes, donde el vino se mezclaba con sangre y donde el límite entre celebración y sacrificio se desdibujaba. Calígula no temía en llevar al extremo los rituales. Lo que para los egipcios era ofrenda simbólica, él lo convertía en espectáculo brutal. Algunos invitados eran forzados a beber hasta perder la conciencia. Otros eran obligados a participar en actos que ofendían cualquier noción de moralidad. Se cuenta incluso que algunos terminaron muertos en medio de esas fiestas, víctimas de la crueldad disfrazada de rito. Lo inquietante es que todo esto se hacía bajo el disfraz de lo sagrado. Calígula se presentaba como un dios viviente y cada exceso era justificado como una ceremonia de adoración. El sexo, el vino y la sangre eran herramientas de un mismo mensaje. El emperador estaba por encima de la vida y de la muerte. Así, cada banquete era más que un exceso. Era un recordatorio de que Roma ya no era gobernada por leyes, sino por los caprichos de un hombre que jugaba a ser divino. Cada gesto en los banquetes de Calígula estaba cargado de intención. No se trataba solo de exceso, sino de control calculado. Al obligar a los senadores a presenciar la degradación de sus esposas, al exponer a las familias nobles al escarnio, el emperador destruía cualquier resistencia. La humillación era su verdadera espada, y es que la humillación deja cicatrices más profundas que la violencia física. El cuerpo se recupera, pero el alma quebrada tarda en recomponerse. Calígula sabía esto y lo aplicaba con precisión quirúrgica. Era la versión más oscura del conocimiento que había traído de Egipto. El deseo no solo enciende, también esclaviza. El resultado fue devastador. Senadores que en público fingían obediencia, en privado conspiraban con rabia contenida. Nobles que habían jurado lealtad soñaban con traición. Roma se convirtió en un volcán en silencio, esperando el momento de erupción. Y mientras tanto, Calígula seguía alimentando el fuego. Cada banquete era más extremo que el anterior, cada rito más cruel.
El emperador no entendía que con cada exceso no solo debilitaba a otros, sino que cavaba su propia tumba. Aunque los banquetes eran privados, el pueblo romano no era ajeno a lo que ocurría. Los rumores corrían como viento por las calles, adornados con detalles que aumentaban el escándalo. Se hablaba de incestos, sacrificios humanos y orgías interminables. Verdadero o no, lo cierto es que Roma entera sabía que su emperador había cruzado límites imposibles de justificar. Ese eco en el pueblo fue minando lentamente la imagen del imperio. El respeto se transformó en temor y el temor en desprecio. Para muchos, Calígula ya no era un gobernante, sino un demonio vestido de hombre. El dios oculto que pretendía encarnar se había convertido en un monstruo a ojos de su gente. Los cronistas posteriores exageraron algunos relatos, pero esa exageración es reveladora. Cuando el pueblo imagina lo peor de su líder, es porque ha perdido la fe en él. Y un imperio sin fe en su autoridad es un imperio en ruinas. Calígula pensaba que dominaba el deseo, pero en realidad era esclavo de su propia locura. Y esa contradicción fue la que preparó el terreno para su final sangriento. Cada ritual prohibido, cada banquete de sangre y deseo, era una chispa en un polvorín. Lo que en Egipto había sido secreto sagrado, en Roma se convirtió en escándalo público, y ningún imperio puede sostenerse demasiado tiempo sobre la base del miedo y la humillación. El Senado hervía en conspiraciones. La guardia pretoriana, encargada de protegerlo, comenzaba a cuestionar su lealtad. Incluso en el círculo íntimo del emperador, había quienes soñaban con verlo caer. Calígula, ciego en su delirio, no veía que cada exceso era un paso hacia la traición. Los rituales prohibidos habían dejado de ser herramientas de poder. Ahora eran la prueba de su locura, el símbolo de un imperio que se devoraba a sí mismo. Roma estaba al borde del colapso, y todos lo sabían, excepto él. Así, lo que había comenzado como fascinación por los misterios de Egipto se convirtió en el preludio de una tragedia. Y en el próximo capítulo veremos cómo esa obsesión derivó en la estrategia más oscura, el sexo como herramienta de control absoluto. En la Roma de Calígula, el sexo dejó de ser un acto íntimo para transformarse en un mecanismo de control político. No era casualidad, lo entendía como un lenguaje universal. Todos desean, todos temen ser expuestos, y en esa vulnerabilidad encontró la clave de su dominio. Convirtió la cama en trono y el deseo en cadena invisible. Este tipo de estrategia no se inventó con él, pero alcanzó un grado de crueldad inédito. Los egipcios habían usado la unión sagrada para conectar con lo divino, pero Calígula lo usó para someter a sus enemigos. La espiritualidad se transformó en espectáculo, la dignidad en entretenimiento. Lo prohibido se volvió público. La diferencia era clara. En Egipto el sexo era creación. En Roma, bajo Calígula, era destrucción. Era un acto calculado para demostrar que ningún senador, noble o ciudadano, podía escapar a su voluntad. El emperador no necesitaba leyes cuando tenía en sus manos lo más íntimo de cada persona. Así, cada encuentro se transformaba en un recordatorio. No había privacidad, no había refugio. Bajo su mirada, lo privado se volvía político y lo humano instrumento de poder. La humillación fue la verdadera estrategia de Calígula. No se conformaba con disfrutar, necesitaba que otros lo presenciaran. El sexo, para él, no tenía sentido si no servía como prueba de dominación. Y así, cada acto íntimo se transformaba en espectáculo, cada banquete en tribunal silencioso. La táctica era precisa: obligar a los senadores a observar mientras sus familias eran expuestas, degradar a los nobles frente a esclavos, borrar los límites entre lo público y lo privado. El mensaje era inequívoco: nadie estaba a salvo, ni siquiera en su propia casa.
El efecto psicológico fue devastador. Los hombres más poderosos de Roma se sentían desarmados. La dignidad, que antes era escudo, se convertía en vergüenza. Y cuando un líder logra controlar la vergüenza de su pueblo, controla también sus decisiones. Lo más inquietante es que ese mismo patrón sigue existiendo en la historia, porque la humillación, ayer como hoy, es la herramienta más sutil y eficaz para quebrar voluntades. Calígula no presentaba sus excesos como caprichos, sino como rituales. Se proclamaba Dios viviente y cada acto de lujuria era una ofrenda que reforzaba su divinidad. De este modo, lo que para otros era escándalo, para él era culto. Su trono se convirtió en altar y su cuerpo en templo. El poder de esta narrativa era enorme. Muchos lo odiaban, pero otros lo temían tanto que terminaban creyendo en su divinidad. Así, el sexo se volvió liturgia política, un teatro en el que todos, voluntarios o no, eran actores de su religión manipulada. Esto demuestra hasta qué punto la línea entre fe y manipulación es delgada. Cuando alguien controla los símbolos sagrados, controla también la mente de los pueblos. Y Calígula lo sabía. Egipto le había mostrado el modelo, y él lo adaptó a su propio delirio. Lo que debía ser espiritualidad libre se convirtió en dogma obligatorio. Y Roma se hundió en el culto a un hombre que confundió placer con eternidad. El arma más peligrosa de Calígula no fue la espada, sino el deseo. Las legiones podían obedecer por disciplina, pero los senadores, las familias nobles y hasta el pueblo quedaban atrapados en una red más sutil, la del placer mezclado con miedo. Nadie podía resistirse del todo, porque lo prohibido atrae, y esa atracción era usada en su contra. El deseo, en sus manos, se convertía en cadena invisible. Nadie la veía, pero todos la sentían, y cuanto más participaban de sus banquetes, más atrapados quedaban. Era un mecanismo de control psicológico tan eficaz que incluso los que lo odiaban no podían escapar de él. El verdadero dominio no estaba en los ejércitos, sino en los cuerpos y en las conciencias. Esa fue la gran revelación que trajo de Egipto. Lo íntimo podía ser manipulado con la misma fuerza que lo político, y Roma entera fue campo de experimentación de ese principio. De este modo, Calígula demostró que el sexo, usado con astucia, podía doblegar incluso a los más poderosos. Y esa lección, aunque oscura, sigue siendo inquietantemente actual. Uno de los efectos más devastadores de su estrategia fue la desaparición de la intimidad. En Roma, bajo Calígula, ya no existía lo privado. Todo podía ser expuesto, todo podía ser utilizado. La cama, que debía ser refugio, se convirtió en escenario de humillación. Esto no solo debilitó a individuos, sino también a familias enteras. El tejido social romano comenzó a resquebrajarse, la confianza desaparecía porque cualquiera podía ser obligado a participar en un banquete, cualquiera podía ser usado como pieza en el juego imperial. Y cuando no existe intimidad, tampoco existe resistencia, porque el alma necesita un espacio secreto para mantener su dignidad. Sin ese espacio, todo se derrumba. Y Roma, bajo Calígula, vivió precisamente esa fractura. En ese sentido, lo que él hizo no fue solo degradar personas, fue destruir las bases mismas de la sociedad romana. Y esa herida tardaría mucho en cicatrizar. El uso del sexo como estrategia de poder tuvo un efecto inmediato. Reforzó el dominio de Calígula en el corto plazo. Pero en el largo plazo fue su perdición, porque ningún imperio puede sostenerse en el abuso constante sin despertar odio y conspiración. Los senadores esperaban el momento oportuno, la guardia pretoriana comenzaba a dudar y hasta el pueblo, antes temeroso, empezó a despreciarlo. Su máscara de Dios se resquebrajaba y detrás solo quedaba un hombre enfermo de poder. El precio de su estrategia fue alto.
el aislamiento. Calígula podía obligar, pero ya no podía inspirar. Podía humillar, pero ya no podía gobernar con legitimidad. El emperador se convirtió en prisionero de sus propios excesos. Y así, lo que había comenzado como una táctica brillante para someter, terminó siendo la causa de su caída. En el próximo capítulo veremos cómo Roma entera reaccionó y cómo el imperio se sacudió del hechizo egipcio que había degenerado en locura. Roma no era ajena a Egipto. Desde la conquista de Augusto, el país del Nilo había ejercido una atracción irresistible sobre la capital del imperio. Sus templos, sus dioses y sus símbolos inundaban el imaginario romano. Pero con Calígula, esa fascinación alcanzó un nivel distinto. Lo egipcio ya no era exótico, era la base de un culto imperial. Los rituales que en Alejandría se celebraban en secreto comenzaron a replicarse en los palacios romanos. Y aunque la mayoría del pueblo no los presenciaba, los rumores corrían como un río imparable. Roma se sentía bajo un nuevo hechizo, el de lo prohibido mezclado con lo sagrado. Este hechizo no era inocente. Calígula sabía que lo desconocido alimenta tanto la curiosidad como el miedo, y usaba ese temor para consolidar su imagen de divinidad. Si los faraones eran dioses en Egipto, él sería el dios de Roma. De esta manera, Egipto se convirtió en espejo y excusa. Roma, orgullosa de su poder, caía bajo el magnetismo de un conocimiento extranjero que ya no iluminaba, sino que oscurecía. El Senado romano, acostumbrado a ser centro del poder, se vio reducido a espectadores humillados de los juegos imperiales. Cada banquete inspirado en los rituales egipcios era una bofetada a su dignidad. Lo que debía ser símbolo de grandeza se convertía en espectáculo grotesco que corroía su autoridad. Calígula entendía que, al ridiculizar a los senadores, debilitaba el último contrapeso a su poder. El sexo como ritual dejaba de ser intimidad y se transformaba en prueba de sumisión. Y el Senado, incapaz de resistir públicamente, se hundía en conspiraciones secretas. La mezcla de religión y lujuria era el golpe final, porque no solo perdían poder político, sino también moral. El emperador usaba lo sagrado para justificar lo profano, y los senadores quedaban atrapados en una red donde su resistencia parecía inútil. Así, la sombra de Egipto se proyectaba sobre las instituciones de Roma. Lo que había comenzado como fascinación cultural se había transformado en veneno político. El pueblo romano no asistía a los banquetes, pero escuchaba historias. Y esas historias, repetidas en mercados y tabernas, crecían con cada narrador. Se hablaba de sacrificios humanos, de incestos, de orgías interminables. Verdaderas o no, esas narraciones tejían un ambiente de miedo y desprecio. El pueblo, que al inicio había celebrado la generosidad de Calígula, empezó a verlo como un monstruo. Su figura dejó de ser la de un emperador cercano y se transformó en la de un ser impredecible, capaz de cualquier cosa. El hechizo egipcio se había convertido en pesadilla romana. Lo más inquietante es que estos rumores no debilitaban del todo a Calígula. Al contrario, reforzaban su imagen de hombre dios temible. El miedo era parte de su estrategia. Mientras más horribles eran los relatos, más intocable parecía. Pero ese juego tenía un límite, porque el mismo pueblo que teme también puede rebelarse. Y el día en que el miedo se transformara en odio, Roma dejaría de estar bajo su hechizo. La guardia pretoriana, encargada de proteger al emperador, también fue testigo de los excesos. Algunos de sus miembros eran obligados a participar en los banquetes o a vigilar los rituales, quedando marcados por escenas que contradecían cualquier noción de disciplina militar. El respeto por la figura imperial empezó a resquebrajarse. Calígula pensaba que podía comprar la lealtad de los soldados con oro, espectáculos y privilegios.
pero lo que no comprendía es que el honor militar no tolera eternamente la humillación. La guardia, en silencio, acumulaba resentimiento. Y cada ritual grotesco era una gota más en un vaso que tarde o temprano se desbordaría. El hechizo egipcio, que en un principio reforzó su aura de divinidad, se convirtió en un arma de doble filo. Los mismos hombres que debían protegerlo empezaban a preguntarse si no sería más seguro para Roma y para ellos mismos acabar con su reinado. La semilla de la conspiración ya estaba plantada, y lo que en Egipto había nacido como rito de vida, en Roma germinaba como preludio de muerte. Lo más inquietante de todo fue la manera en que Calígula manipuló lo espiritual. Usaba los símbolos egipcios para disfrazar sus excesos. Hablaba de fertilidad, de conexión divina, de renovación cósmica. Pero detrás de esas palabras solo había lujuria y control. Era la religión manipulada en su forma más brutal. Para los romanos comunes, que no conocían los detalles de los mitos egipcios, estas justificaciones resultaban incomprensibles. Pero ese era el objetivo: crear confusión, un terreno donde nadie pudiera cuestionar sin arriesgar su vida. Lo sagrado servía como escudo y el placer como espada. En este punto, Calígula ya no distinguía entre creencia y capricho. Todo lo usaba a su favor. Si un mito podía justificar un exceso, lo adoptaba. Si un símbolo podía infundir miedo, lo exhibía. Su espiritualidad era un collage de fragmentos, una máscara hecha de pedazos de culturas que no comprendía en profundidad. Ese vacío, disfrazado de divinidad, fue lo que más debilitó a Roma. Porque la fe, cuando se mezcla con el abuso, deja de sostener y empieza a corroer. Roma entera, desde el Senado hasta el pueblo, vivía bajo el hechizo de Egipto deformado por Calígula. Lo que había sido sabiduría sagrada se convirtió en instrumento de terror. Los templos ya no eran lugares de veneración, sino escenarios de espectáculo. La espiritualidad ya no elevaba, sino que degradaba. Este hechizo era poderoso porque no se basaba solo en la fuerza militar o en la riqueza, sino en lo invisible, la manipulación del deseo y de la fe. Y eso es más difícil de romper que cualquier cadena. Porque las cadenas se ven, pero el hechizo se siente en el alma. Pero ningún encantamiento dura para siempre. Roma empezaba a despertar. El Senado conspiraba, la guardia dudaba, el pueblo murmuraba. El hechizo que unió Egipto y Roma estaba a punto de romperse, y cuando ese hechizo se rompiera, lo que quedaría no sería un dios, sino un hombre desnudo ante la furia de su propio pueblo. Comprender a Calígula exige mirar su infancia. Desde pequeño vivió rodeado de traiciones y sangre. Su padre germánico fue envenenado, su madre y hermanos perseguidos, su familia destruida por las intrigas del poder. El niño creció en medio de sospechas, aprendiendo que el amor era frágil y la lealtad un lujo. En ese ambiente, el miedo fue su primer maestro. Y un niño educado en el miedo rara vez crece confiando en los demás. La desconfianza se convirtió en su segunda piel. El futuro emperador aprendió desde temprano que la supervivencia dependía de desconfiar de todos. Esa herida temprana moldeó su psicología. Detrás de la sonrisa del joven heredero se escondía la semilla de la paranoia. No veía aliados, solo posibles traidores. No veía amor, sino oportunidades de manipulación. Así, el niño que pudo haber sido un líder justo, comenzó a convertirse en el hombre que conocería Roma. En Calígula, la herida de la infancia no cicatrizó. Se transformó en obsesión, y esa obsesión lo acompañaría hasta el trono. Cuando asumió el poder, Calígula fue recibido con entusiasmo, pero pocos meses después se enfermó gravemente. No se sabe si fue envenenamiento, epilepsia o fiebre cerebral. Lo cierto es que, tras recuperarse, ya no era el mismo.
Sus decisiones se volvieron erráticas, su carácter impredecible. Algunos cronistas dicen que esa enfermedad le afectó la mente. Otros, que simplemente liberó lo que siempre había estado en su interior. Sea como sea, Roma descubrió a un hombre transformado, un emperador que parecía no tener límites ni frenos. La enfermedad reforzó su paranoia. Empezó a ver enemigos en todas partes, incluso entre los más cercanos, y con esa paranoia llegó también la megalomanía, la convicción de que no era un simple humano, sino un Dios viviente. Ese cambio marcó el inicio de su descenso. Lo que podía haber sido un reinado estable se convirtió en un laboratorio de excesos. La mente enferma se mezcló con el poder absoluto y de esa mezcla nació el tirano. Calígula encontró en el narcisismo un refugio contra sus miedos. Necesitaba ser adorado, venerado, tratado como divino. No se conformaba con obediencia, quería culto. Sus estatuas se multiplicaban. Exigía que lo llamaran Dios, y todo gesto debía reforzar su grandeza. El narcisismo era su escudo contra el vacío interior, porque quien se siente Dios no tiene que enfrentarse a su fragilidad humana. Pero ese mismo escudo lo aislaba más. Cuanto más exigía adoración, más crecía el odio en silencio. Este patrón es universal. Muchos líderes caen en la misma trampa. Confunden respeto con sumisión, amor con temor, y al hacerlo, se condenan. Calígula fue un ejemplo extremo de este error. El emperador estaba atrapado en un espejo infinito. Cuanto más se miraba, menos veía a los demás. Y así, poco a poco, dejó de gobernar un imperio y comenzó a gobernar solo su reflejo. El poder absoluto no transforma al hombre, lo revela. En Calígula, el trono se convirtió en un espejo que mostró lo que siempre había habitado en su interior. Sus miedos infantiles, su narcisismo desmedido y su obsesión por la divinidad se reflejaron en cada decisión. El poder no lo volvió loco, simplemente amplificó su locura. Lo interesante es que este patrón se repite en la historia. Líderes, reyes y dictadores, al alcanzar poder ilimitado, muestran sus verdaderos rostros. Algunos revelan grandeza, otros oscuridad. Calígula pertenece al segundo grupo y su reinado es un recordatorio de lo que ocurre cuando el poder cae en manos de una mente rota. Ese poder ilimitado lo aisló más aún. No tenía amigos, solo súbditos. No tenía consejeros, solo cómplices. Y en ese aislamiento, la paranoia creció como un monstruo invisible. La soledad del poder se volvió prisión. Así, lo que debía ser su fortaleza, el trono imperial, se transformó en la celda más oscura. El hombre que se proclamaba Dios era, en realidad, prisionero de sí mismo. Calígula encarna lo que podríamos llamar el arquetipo del tirano. No es solo un individuo histórico, es un modelo que se repite en distintas culturas y épocas. El tirano es aquel que confunde el poder con propiedad, la autoridad con capricho, la grandeza con exceso. Este arquetipo no nace de la nada. Se alimenta del miedo, de la inseguridad y del vacío interior. El tirano no gobierna porque sea fuerte, sino porque necesita demostrar que lo es. Su poder no es natural, es impostado, sostenido por la humillación de otros. En Calígula vemos cada una de estas características: la necesidad de adoración, la crueldad como herramienta, la confusión entre lo sagrado y lo profano. Su figura es más que un recuerdo histórico, es un espejo de advertencia para todos los tiempos. Porque mientras existan hombres con poder ilimitado y vacío interior, el arquetipo del tirano seguirá vivo. Y la historia nos enseña que siempre termina del mismo modo, en destrucción. En el fondo, Calígula no fue solo un monstruo, fue un hombre herido. La traición, la pérdida y el miedo lo marcaron desde niño, pero en lugar de sanar esas heridas, las cubrió con máscaras de divinidad y exceso.
y cuanto más intentaba ocultarlas, más lo dominaban. Ese es el drama de su psicología. No era invulnerable, era frágil. No era Dios, era humano. Pero nunca aceptó esa verdad. Y esa negación lo empujó hacia un abismo del que no había retorno. Su vida nos recuerda que el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Calígula, incapaz de hacerlo, terminó siendo esclavo de sus propios demonios. Así se completa el retrato psicológico del tirano. Un hombre que, en su intento de ser eterno, dejó como legado un ejemplo de decadencia. Y en el próximo capítulo veremos cómo esa espiral de excesos lo llevó a su final inevitable. A medida que los excesos de Calígula crecían, Roma se hundía en un silencio pesado. En apariencia, todo seguía funcionando. El Senado se reunía, el pueblo trabajaba, las legiones defendían las fronteras. Pero debajo de esa normalidad latía un miedo profundo. Todos sabían que el emperador podía arruinar una vida en un instante. Ese silencio era engañoso. No era respeto, era temor. Los senadores fingían obediencia mientras acumulaban rabia. La nobleza asistía a los banquetes con sonrisas forzadas, pero en privado conspiraba. Roma entera parecía contener la respiración, esperando el momento en que algo se rompiera. El imperio era poderoso hacia afuera, pero frágil hacia adentro. Los enemigos externos ya no eran el mayor peligro. El verdadero enemigo estaba en el palacio. Y esa certeza corroía la confianza en el trono. Cada día que pasaba, la tensión crecía. Roma era un volcán dormido, y Calígula, sin darse cuenta, jugaba con fuego sobre su cráter. El Senado había sido humillado demasiadas veces. Cada banquete, cada insulto público, cada degradación lo debilitaba, pero también lo unía en secreto. Los senadores, que entre sí desconfiaban, comenzaron a encontrar un enemigo común: el propio emperador. Las reuniones oficiales eran pura farsa, pero en los pasillos oscuros se gestaban conspiraciones. Se intercambiaban miradas, susurros, promesas. El odio compartido superaba las rivalidades antiguas, porque todos sabían que, si Calígula seguía en el poder, Roma no tendría futuro. El problema era el riesgo. Matar a un emperador era desafiar no solo a un hombre, sino al símbolo del imperio. Cualquier movimiento en falso significaba la muerte. Por eso la conspiración avanzaba lenta, esperando el momento oportuno. Y mientras tanto, Calígula, ciego en su delirio, seguía multiplicando los motivos para su caída. La guardia pretoriana era la clave. Sin su apoyo, ninguna conspiración podía triunfar. Estos hombres habían sido comprados con privilegios y oro, pero incluso ellos empezaban a cansarse de los excesos. La disciplina militar no toleraba el caos que rodeaba al emperador. Algunos pretorianos se sentían ultrajados por haber sido testigos y a veces partícipes forzados de sus rituales. El respeto se había transformado en desprecio. La semilla de la traición había echado raíces en los mismos que debían protegerlo. Pero la guardia estaba dividida. Algunos aún temían perder sus privilegios. Otros dudaban si una rebelión no sumiría a Roma en el caos. Esa división retrasaba el golpe final. Sin embargo, cada humillación aceleraba el proceso. Y pronto, la guardia tendría que elegir: proteger a un hombre o salvar al imperio. Cada exceso de Calígula era como un clavo más en su propio ataúd. Lo que comenzó como rumores aislados se convirtió en certeza. El emperador había perdido el control. Los senadores lo odiaban, la guardia lo dudaba, el pueblo lo despreciaba. El círculo que lo rodeaba ya no lo veía como un dios, sino como un hombre condenado. La traición se gestaba en silencio. Los planes no eran claros, pero la idea crecía. El imperio debía ser salvado de su propio líder.
no se trataba de un capricho, sino de una necesidad. La conspiración no era solo un acto político, era una cuestión de supervivencia. En los pasillos del palacio, entre sombras y cuchicheos, se tejían alianzas imposibles. Hombres que antes eran rivales se unían contra un enemigo común. El miedo a Calígula se había transformado en odio y el odio en determinación. La semilla estaba plantada. Solo faltaba el momento propicio para que germinara en acción. Ese día llegó en enero del año 41 Days. Calígula se dirigía a presenciar unos juegos en el teatro de palacio. La atmósfera estaba cargada. Los conspiradores sabían que no podían esperar más. El emperador, en su ceguera, no imaginaba que caminaba hacia su final. La guardia pretoriana, dividida hasta entonces, eligió. Algunos de sus oficiales, hartos de humillaciones, se unieron a los senadores en el complot. Y entre pasillos, entre columnas, afilaron el filo de la traición. Calígula entró rodeado de su corte, riendo, seguro de su inmortalidad. Pero los ojos que lo miraban no eran de admiración, eran de resentimiento. La máscara de Dios había caído. Solo quedaba un hombre vulnerable, expuesto al filo de los cuchillos. La decisión estaba tomada. Roma había hablado en silencio. El emperador debía morir. Ese día llegó en enero del año 41 Days. Calígula se dirigía a presenciar unos juegos en el teatro de palacio. La atmósfera estaba cargada. Los conspiradores sabían que no podían esperar más. El emperador, en su ceguera, no imaginaba que caminaba hacia su final. La guardia pretoriana, dividida hasta entonces, eligió. Algunos de sus oficiales, hartos de humillaciones, se unieron a los senadores en el complot. Y entre pasillos, entre columnas, afilaron el filo de la traición. Calígula entró rodeado de su corte, riendo, seguro de su inmortalidad. Pero los ojos que lo miraban no eran de admiración, eran de resentimiento. La máscara de Dios había caído. Solo quedaba un hombre vulnerable, expuesto al filo de los cuchillos. La decisión estaba tomada. Roma había hablado en silencio. El emperador debía morir. La historia de Calígula no debe leerse solo como una anécdota de excesos, sino como un espejo de lo que ocurre cuando el poder se desconecta de la conciencia. El sexo, la religión y la política se mezclaron en sus manos, no para elevar al ser humano, sino para degradarlo. Y esa es la primera gran lección. El poder sin sabiduría se convierte en tiranía. El problema no fue el deseo en sí, ni los rituales egipcios, sino la deformación de lo sagrado. Lo que debía ser camino hacia la conciencia divina, terminó siendo un espectáculo de humillación. Y cuando lo espiritual se usa como máscara para el control, deja de ser luz y se convierte en sombra. Este patrón no pertenece solo a la Roma del siglo I. Se repite en todas las épocas, en líderes, religiones y sistemas que manipulan la fe y el deseo para mantener a las masas sometidas. La religión manipulada siempre adopta nuevas formas, pero su esencia es la misma. Por eso, hablar de Calígula es hablar también de nosotros, porque lo que Roma vivió entonces sigue vivo en muchas estructuras actuales. Calígula confundió placer con poder, deseo con libertad. Esa confusión lo llevó a su destrucción, pero también nos deja un recordatorio. El deseo, cuando gobierna, esclaviza. La libertad, en cambio, nace de la conciencia, y son dos caminos opuestos que todo ser humano debe aprender a distinguir. En la espiritualidad libre, el deseo es energía creadora, parte del flujo natural de la vida. En la religión deformada, el deseo se usa como cadena, como mecanismo de control. Lo mismo que en Egipto servía para celebrar la vida, en Roma se convirtió en instrumento de sometimiento. Esa diferencia sigue vigente hoy.
Quien busca placer como fin último termina vacío. Quien busca conciencia descubre plenitud. Por eso, el verdadero despertar no consiste en rechazar el deseo, sino en integrarlo con sabiduría. La historia de Calígula nos muestra lo que ocurre cuando esa integración no existe. El resultado no es grandeza, sino decadencia. Podría parecer que estos relatos pertenecen al pasado remoto. Sin embargo, ¿cuántos líderes actuales no usan la misma estrategia? Tal vez no con banquetes sangrientos, pero sí con discursos vacíos, promesas seductoras y manipulación de emociones. El mecanismo es idéntico: controlar a través de lo que la gente más teme o más desea. El poder político, religioso o económico, cuando se desconecta de la ética, repite el patrón de Calígula. Porque no importa si el escenario es un palacio romano, un templo medieval o un parlamento moderno, lo que importa es la intención con que se ejerce. Esa es la verdad oculta que pocos quieren reconocer. La historia no se repite porque olvidemos fechas, sino porque olvidamos patrones. Y al ignorarlos, permitimos que los mismos abusos regresen con nuevos disfraces. Mirar a Calígula es, por tanto, mirarnos en un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos si no seguimos atrapados en hechizos modernos tan peligrosos como los antiguos. La caída de Calígula nos recuerda que ningún poder externo puede sostenerse si no existe un poder interior. El verdadero liderazgo no nace de la fuerza ni de la manipulación, sino de la capacidad de gobernarse a uno mismo. Esa es la enseñanza que los filósofos como Baruch Spinoza supieron ver: la unión de Dios y naturaleza como base de la libertad. La historia del tirano romano muestra lo contrario: un hombre esclavo de su deseo, incapaz de dominar sus pasiones. Y ese vacío lo llevó a proyectar su fragilidad sobre un imperio entero. La falta de control interior se convirtió en tiranía exterior. Ese mismo riesgo lo enfrenta cualquier persona hoy. Cuando dejamos que el miedo o el deseo nos dominen, terminamos esclavizados, aunque no llevemos corona. El despertar espiritual comienza cuando reconocemos esa batalla dentro de nosotros. El camino de la verdad no está en reprimir ni en abusar, sino en transformar el deseo en conciencia. Allí nace la auténtica libertad. Calígula quiso imponer una religión donde él era el Dios y los demás eran sus súbditos. Pero la historia demuestra que ninguna religión basada en la manipulación sobrevive por mucho tiempo. Siempre llega un punto en que el espíritu humano busca romper cadenas. Esa es la semilla de toda rebelión espiritual. La conspiración contra el emperador fue política, sí, pero también fue espiritual. Fue el grito de un imperio que ya no soportaba vivir bajo el yugo del deseo convertido en dogma. Roma mató a su tirano, y en ese acto se liberó del hechizo que lo mantenía paralizado. Hoy, esa misma rebelión puede darse en el interior de cada persona. Porque cada vez que alguien rompe con un dogma religioso, con un sistema de culpa o manipulación, está repitiendo ese gesto ancestral de rebelión. No hace falta un puñal, basta con despertar la conciencia. El espíritu humano nunca acepta la esclavitud por completo. Tarde o temprano, busca la luz. La vida de Calígula, con todos sus excesos, termina siendo una parábola. No se trata de recordar un emperador loco, sino de reconocer lo que ocurre cuando el ser humano confunde deseo con libertad y manipulación con espiritualidad. Esa es la sabiduría prohibida que pocos quieren aceptar. El verdadero enemigo no está afuera, sino dentro. El emperador cayó, pero el patrón que encarnó sigue vivo. Líderes modernos, instituciones y sistemas repiten la misma dinámica con nuevas máscaras. Y la única defensa es una conciencia despierta que sepa distinguir entre el brillo falso y la luz verdadera. La gran enseñanza es clara:
El poder externo puede esclavizar, pero el poder interior puede liberar. Ningún Calígula puede dominar a quien reconoce su propio Dios interior, su naturaleza divina. Y así, la tragedia de Roma se convierte en advertencia para nosotros. Porque cada época tiene sus tiranos, pero también tiene sus despertadores. La pregunta es, ¿qué papel eliges jugar tú en esta historia? Lo que acabas de escuchar no es solo un relato de excesos pasados, es una advertencia viva. La historia de Calígula revela cómo el poder, el sexo y la espiritualidad pueden entrelazarse de manera destructiva. Y esa lección no pertenece al siglo I, pertenece también a nuestro tiempo. El emperador cayó, pero los patrones que representaba siguen presentes. Líderes que manipulan, instituciones que esconden, sistemas que disfrazan de sagrado lo que en realidad es control. Esa es la verdad prohibida que este video quiso mostrarte. Cada detalle de esta historia es una llave, y esas llaves pueden ayudarte a reconocer cadenas invisibles en tu propia vida. Porque aunque ya no existan los banquetes de Roma, siguen existiendo rituales modernos que esclavizan conciencias. La pregunta es, ¿los reconoces o sigues bajo su hechizo? No basta con mirar la historia desde lejos. Es necesario preguntarse, ¿qué parte de mí se parece a Calígula? ¿Qué deseos gobiernan mis decisiones? ¿A quién le entrego mi libertad cuando me dejo manipular por la culpa, el miedo o la ambición? El verdadero poder no consiste en dominar a otros, sino en dominarse a sí mismo. Y esa es la lección que la Roma de Calígula nos deja. Un hombre incapaz de gobernarse terminó arrastrando a un imperio entero hacia la decadencia. Si quieres evitar ese destino en tu vida, el camino es claro: despertar la conciencia, abrazar la espiritualidad libre y reconocer tu Dios interior. Solo así podrás distinguir entre lo que libera y lo que esclaviza. Esa reflexión es tuya, y el valor de este video está en ayudarte a iniciarla. Hoy, igual que en Roma, existen voces que intentan encadenar tu mente, voces que te dicen cómo pensar, qué creer, a quién obedecer, y muchas de ellas usan la espiritualidad como excusa. Pero recuerda, lo sagrado nunca necesita manipulación, porque lo divino habita dentro de ti. Este video es más que un relato, es un llamado a despertar, a cuestionar lo que siempre te contaron, a romper los dogmas que limitan tu conciencia, a iniciar tu propio camino de la verdad. No tienes que aceptar ciegamente lo que escuchas aquí. Al contrario, debes pensar, reflexionar, investigar. Ese es el verdadero espíritu de la filosofía crítica, no creer por miedo, sino buscar por libertad. Y en esa búsqueda descubrirás que ningún tirano puede someter a quien se conoce a sí mismo. La historia de Calígula no debe dejarte indiferente. Si lo escuchaste como simple curiosidad, habrás perdido lo más importante. Este relato es un espejo, y un espejo incómodo, porque cada uno de nosotros, en menor escala, enfrenta la misma tentación: confundir placer con libertad, poder con verdad. El valor de mirar este pasado es aceptar la provocación que trae. Preguntarte, ¿estás viviendo desde tu conciencia despierta o repites sin darte cuenta los dogmas que otros sembraron en ti? ¿Eres dueño de tu deseo o tu deseo te gobierna? La provocación es necesaria porque incomoda, y lo que incomoda abre la puerta al cambio. Así como Roma despertó del hechizo de su tirano, tú también puedes despertar de los hechizos modernos que limitan tu vida. Este no es un final, es un comienzo. Ningún despertar ocurre en soledad. Así como el Senado y la Guardia unieron fuerzas para poner fin al reinado de Calígula, nosotros también necesitamos comunidad. Una comunidad de mentes que buscan, que cuestionan, que no aceptan la manipulación disfrazada de fe. Este canal quiere ser precisamente eso, un espacio donde la espiritualidad sin religión,
la filosofía espiritual y la búsqueda de la verdad oculta encuentren voz. Aquí no buscamos seguidores ciegos, sino compañeros de camino. Por eso, tu participación es crucial. Tus comentarios, tus reflexiones, tus preguntas son parte de este despertar colectivo. Porque cada palabra compartida puede encender una chispa en alguien más. No se trata de consumir contenido, sino de transformar conciencia. Si esta historia te hizo ver el poder con otros ojos, suscríbete al canal. No lo hagas por rutina, hazlo como acto de rebeldía contra la manipulación. Activa las notificaciones para seguir explorando estas historias secretas que cambian la forma en que entendemos la fe, el poder y la vida. Comparte este video. No lo guardes solo para ti. Roma cayó porque demasiados callaron demasiado tiempo. Que no se repita en nuestro tiempo el mismo error. Tu voz, tu acción, puede despertar a otros del sueño de los dogmas. Y prepárate, porque esto no termina aquí. En el próximo episodio viajaremos a la Roma de Nerón, el emperador que llevó el exceso más allá de lo imaginable, donde el fuego y el placer se mezclaron para marcar la eternidad. La historia continúa. La pregunta es, ¿quieres seguir descubriendo conmigo la sabiduría prohibida que el poder quiso ocultar?